Hola otra vez. Bueno, seguimos explicando este largo proceso de hominización. Y antes que nada, me gustaría daros las gracias a todos los que habéis visto este vídeo. También a compañeros de antropología que me han comentado de que les está sirviendo, que bueno, pues no puedo sentirme más agradecido y espero que esta nueva parte os sirva para ese repaso que tenéis que dar y sobre todo para, bueno, para ir familiarizándose un poco con los conceptos que aprendimos en el anterior vídeo, pero ahora también aplicándolos un poco a lo que viene. En primer lugar vamos a hablar sobre, antes de las fases, que es como viene en el libro, que del tirón viene un poco a saco con lo que son las clases de homínidos, vamos a intentar dar unas ciertas nociones para luego aplicar esto. Volvemos de nuevo a lo que es la diferencia entre hominización y humanización. Tenemos que diferenciar en que los homínidos, que la hominización fue un proceso de de millones de años que fue construyendo al hombre. El origen del ser humano parte de aquí, de la hominización. ¿Y por qué? Porque se va adaptando. Como decíamos de Darwin, la teoría de Darwin decía de que había que adaptarse al medio, de que había que adaptarse a todo lo que había en el entorno. Y es lo que los primeros homínidos empezaron a realizar. Teníamos hay tres tipos de capacidades que hicieron evolucionar al hombre. En primer término, erguido. La capacidad de estar erguido, la posición bípeda. ¿Por qué? Porque la posición bípeda lo que hacía era que ya el hombre tenía una capacidad de visión muchísimo más amplia. Ya no estaba con la posición animal y ya tenía, digamos, esa visión periférica de todo el entorno. También, por cuestiones térmicas, el hombre, el ser humano, podía avanzar muchísimo mejor por el sol, porque ya veremos que los primeros homínidos empiezan a evolucionar en África. El tema de las extremidades superiores, las manos. Si el humano ya no está pendiente de lo que es el suelo, porque está rectando, porque está caminando y tiene las manos libres, puede usarlas para defenderse, para coger piedras, para utilizar herramientas y sobre todo un elemento muy importante fue el desarrollo del pulgar. Si os dais cuenta, es más complicado coger algún objeto, alguna herramienta, sin el pulgar. Los animales, como ya sabéis, no tienen pulgar. Y eso es lo que hace que el hombre pueda adaptarse muchísimo mejor a todos los elementos que puede tener en su entorno. Y por último, el desarrollo cerebral. Ahí es donde nos vamos aquí, a lo que son los diferentes homínidos que podemos encontrar. El primero, el Australopithecus. ¿Qué ocurre con el Australopithecus? Muy sencillo, fue el primer bípedo, el primer homínido bípedo. Tenía una capacidad craneal de 400 y 500 centímetros cúbicos, bastante reducida, porque si nos vamos al último, que somos nosotros, los Homo sapiens sapiens, estamos hablando de una capacidad de entre 1220 y 1850 centímetros cúbicos. O sea, digamos que prácticamente triplica la capacidad craneal. Estamos hablando de que en la época de hace 4 y 2 millones de años, o sea, muchísimos años. La escala la podéis ver en el libro, en la página 188, pero lo que a mí me gustaría resaltar es que hasta el Homo sapiens se encuentran restos en África, pero a partir del Homo erectus son cuando se empiezan a encontrar en Asia y en Europa. ¿Qué quiere decir esto? De que los homínidos empiezan a migrar, empiezan a buscar climas más cálidos o más favorables en base a sus actividades, ¿no? Y bueno, pues por último, el Homo sapiens sapiens, que digamos que es el ser humano actual, aunque bueno, hay por ahí
muchas habladurías de que ahora hemos pasado a ser el Homo modernus. Hemos hablado de la humanización, ahora hablamos de la humanización. Una vez que somos humanos, una vez que hemos llegado a través de los años, de los millones de años, hasta aquí, ¿qué es lo que nos hace ser diferentes? ¿Qué es lo que va construyéndose en nosotros desde que somos bebés? Muy sencillo. Empezamos con la capacidad técnica. Tenemos una capacidad técnica que no tienen los animales. Nosotros podemos crear herramientas, podemos crear un lenguaje, podemos adaptarnos a través de nosotros mismos. No necesitamos a otras personas. Podemos adaptarnos nosotros mismos al medio. La capacidad simbólica. La capacidad simbólica de crear un lenguaje, de crear algo, de crear convenciones con otros seres humanos. Esa capacidad simbólica de interpretar nos hace también diferentes, porque los animales no interpretan, no pueden aprender. Pueden aprender dinámicas, pueden aprender cosas muy sencillas, pero no tendrán nunca el aprendizaje como el de un ser humano. Y por último, la capacidad de autoconciencia, de diferenciar qué es lo positivo y qué es lo negativo, de diferenciar la naturaleza de la cultura y de por qué existimos. Los animales no conocen esos procesos. Vamos a seguir con otra cosa que a nosotros nos vamos a encontrar a través de los años, que son las influencias. ¿Cuáles son las influencias del pensamiento filosófico a través de los años? En primer lugar, partimos de la influencia antropológica. La diferencia antropológica es capaz de interpretar cuestiones de forma cuantitativa y cualitativa. Y esto lo que nos llega a ser, algo más superior que los animales. Por lo tanto, nos convierte en reyes absolutos del universo. La influencia psicológica. ¿Qué ocurre con esto? Que nosotros podemos calcular cómo comportarnos, mientras que los animales no tienen esa capacidad. Los animales funcionan por instinto. Nosotros podemos comportarnos y podemos saber qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, y también podemos incluso controlar los impulsos, aunque luego habrá investigadores o filósofos como por ejemplo Freud, que le den un poco la vuelta a todo, diciendo que es la pulsión sexual, etc. Y por último, la influencia moral y política. Digamos que en nuestra lucha por la vida podemos darnos cuenta un poco de unas cuestiones marcadas y regladas que nos hacen ser ciudadanos, nos hacen ser personas, pero también nos hacen ser entes que se adaptan a cuestiones regladas. Entonces, podemos adaptarnos a leyes, podemos adaptarnos a cuestiones políticas y podemos conocer a través de la moral cómo hay que actuar y cómo no hay que actuar. Esas son las influencias. Vamos a pasar las transacciones, se ha bloqueado. Y vamos a terminar este vídeo con dos interpretaciones que hay que conocer. En primer lugar, la interpretación materialista, el materialismo y el teísmo. Vamos a intentar dar un poquito algunas pautas de cómo son estas dos interpretaciones. La interpretación materialista, o también llamada materialismo filosófico, metodológico, centra, digamos, su tesis en que la realidad fundamental es propiamente materia. ¿Qué quiere decir? Que la materia hay que verla, hay que, aplicando un poco el empirismo, debe de ser conocida. Por lo tanto, a partir de ahí existe una concepción monista. ¿Qué podemos también decir sobre el materialismo según la evolución? Que es, aparte de material, aparte de ser azarosa, no existe racionalidad y que no necesitamos
no necesitamos ningún guía que nos vaya marcando las pautas. ¿Qué ocurre con el teísmo? Que es todo lo contrario. El teísmo sí adquiere, en vez de la materia, a la razón. ¿Y por qué a la razón? Porque la razón es lo que va a dar una realidad fundamental. Una realidad creadora, a partir de la cual la razón humana es un reflejo de toda esa divinidad creadora que se va elaborando a través de los años. ¿Qué ocurre con esto? Que hay un dualismo. El dualismo, como hemos visto de Descartes, es cuando la persona se divide en cuerpo y en alma, en materia y en espíritu. Y a partir de ahí se va creando, se va ajustando al universo. Es una concepción que lo vemos constantemente en la religión y que, digamos que las acciones las marca el cuerpo y el espíritu lo va marcando pues nuestro pensamiento, nuestro intelecto. Entonces, a partir del monismo, a partir de solamente un solo elemento, eso es lo que va creando también el reduccionismo, cómo se reduce al emergentismo, y el monismo marca también que no nos dejamos guiar por algo que no podemos ver, por algo que no existe. Entonces, lo empírico, por ejemplo, niega por completo el tema del dualismo. Y cómo a partir de aquí empieza a haber un debate, un enfrentamiento para ambas tesis filosóficas. Así que nada, chicos, de nuevo espero que estéis bien, que estéis trabajando, que vayáis también bien en las otras materias, y deciros que la próxima clase ya empezamos un poco a hablar sobre el proceso cultural de las personas, un poco que me hubiera gustado hacer una actividad al respecto sobre búsqueda de diferentes culturas y analizarlas un poco para ir trabajando un poco esa capacidad analítica y capacidad crítica. Y bueno, sin más, espero que os haya servido a todos y nos vemos hasta la próxima.